Ok, listo. Denme oportunidad de presentarles, nada más muy brevemente. Les leo una pequeña parte del resumen de Karina, Karina Zabaleta. Ella dice que es escritora con alma de publicista, o sea, copywriter, ¿no? Dice que tiene un camino recorrido en el ámbito editorial, vive en la ciudad, en México, creo que en la Ciudad de México, y estudió lenguas y literaturas hispánicas en la UNAM, ¿no? Y bueno, que tiene camino ya recorrido en el ámbito editorial, produciendo revistas culturales, publicando cuentos, ensayos, poemas en diversos medios, pero dice, lo mío es la redacción publicitaria. Desarrollar conceptos, escribir frases poderosas y hacer creación de contenidos, ¿no? Esto un poquito de introducción de Karina, bueno, para que sepan un poco, ya tengan una idea de qué podemos esperar de ella durante estos minutos. Pues gracias de nueva cuenta, Karina, por este tiempo que nos regalas y a todos quienes se están conectando el día de hoy. Pues bienvenida, Karina, te cedo el micrófono. Muchísimas gracias, por la invitación y sobre todo por dejarme compartirles este camino, es la escritura. Se van a dar cuenta de que puede ser algo incluso bastante desestresante. Muchas gracias por conectarse, de verdad espero que en este webinar en combinación con taller recojan herramientas importantes para su día a día, pero también para la vida. Entonces voy a compartir mi pantalla. Ya la Ya la vemos. pueden ver, ¿verdad? Muy bien. Bueno, aquí tenía una pequeñita presentación, pero ya, ya me hicieron favor de adelantarla. Muchas gracias. Vamos a ver qué aprenderemos específicamente en este taller. ¿Cómo me ayudará la escritura creativa en mi vida laboral? Muchas veces cuando nosotros no nos dedicamos directamente a alguna disciplina relacionada con la escritura, no le vemos mucha función o mucha relevancia, pero vamos a ver que en la actualidad, sobre todo en la que vivimos, vaya que la tiene. ¿Cuál es el primer paso para empezar a escribir? Eso también me he encontrado con muchas personas que dicen, bueno, sí entiendo que lo necesito, pero no sé por dónde. Me hago bolas, no sé por dónde empezar, se me apelmazan las ideas en la cabeza, no encuentro las palabras, luego me estoy peleando con los signos de puntuación y bueno, todo eso lo vamos a resolver hoy. Muy importante, evitar un pequeño error que nos puede costar uno o más clientes. ¿Cómo desarrollar un estilo y personalidad en mi escritura? Aquí es en donde viene la parte de la creatividad, el demostrar una personalidad que refleje mis valores, que me haga distinto de los demás. No nos basta, a este nivel no nos basta con escribir correctamente, con buena ortografía, con buena sintaxis, no, hay que llevarlo más allá. ¿Cómo aprovechar la escritura creativa para un speech de ventas? Recomendaciones para WhatsApp. Ustedes bien sabrán y lo sabrán por experiencia propia que WhatsApp se ha vuelto un medio de comunicación laboral muy importante, de los más utilizados. Y aquí hay algunas recomendaciones también para aquellos que quieran empezar a incursionar en las redes sociales, más allá de lo lúdico, más allá de ver memes y videos de gatitos y perritos y gente cayéndose. Ya sabemos actualmente hoy también que las redes sociales nos pueden ayudar para promocionar nuestros servicios. Esto es lo que veremos. Ahora, muy importante, antes de empezar de lleno con los temas de escritura, es muy importante que ustedes tengan en cuenta que hoy en día la atención de las personas es súper limitada.
Entonces debemos aprovechar hasta el más mínimo espacio para decirles algo, para impactarlos. Aquí estamos viendo el ejemplo de Larus. Seguramente ustedes han visto muchos anuncios de Larus en el metro, en la calle. Entonces, eso, tú vas bajando y aunque no te lo esperas, recibes este mensaje pues gracioso, lúdico, que precisamente data de un error ortográfico. A ver si es cierto que ves el error. Este haber está mal escrito, tiene que ser separado A, espacio, ver con V. Pero bueno, acá hay otro ejemplito. Esta es una etiqueta de un té. También ahí el usuario, la persona, no se lo espera y de repente se encuentra con esta pequeñita frase muy motivacional que dice: el propósito de la vida es conocerte a ti mismo, amarte a ti mismo, confiar en ti mismo y ser tú mismo. Entonces también, si se dan cuenta, aquí esta marca de té que es Yogi, que de hecho es famosa por hacer estos mensajitos en sus etiquetitas de la bolsa del té, no está hablando de té, no está diciendo, oye, ven a comprarme té o aprovecha que próximamente vamos a tener un descuento del 20% o precios de mayoreo. Nada de eso. No está hablando nada de vender ni relacionado con su marca. Le está dando un mensaje bonito a su consumidor en un momento que probablemente es de relajación. Tomar un tecito siempre lo vinculamos a darnos 5 minutos de descanso, de relajarnos. A lo que voy con esto es que la escritura creativa busca, por supuesto, además de redactar mensajes de venta, busca involucrarse en la vida de sus consumidores más allá de la acción de consumo, sino en esos momentitos íntimos y muy cotidianos. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Lo vamos a retomar a lo largo de estas 2 sesiones. Ahora, ustedes dirán, no, pues yo no escribo, yo ni soy escritor, ni nada de eso, pero déjenme decirles algo. Hoy escribimos más que nunca. Y aquí está el ejemplo. Mandamos mensajes de WhatsApp, enviamos correos electrónicos, nos la pasamos comentando posteos en Facebook, hacemos mensajes por Messenger. Hoy escribimos más que nunca. Tal vez no lo relacionamos como tal porque históricamente nos han enseñado que un escritor es aquel que gana premios, escribe novelas, pero no, todos somos escritores. Es muy importante que ya nos asumamos como tal. Nosotros también somos escritores porque vamos a usar las letras con un fin, ya sea para expresarnos, si ustedes en lo personal le encuentran algún valor personal, pero también lo vamos a hacer eh, lo vamos a utilizar como una herramienta profesional. Entonces, a partir de este momento, todos nos vamos a asumir como escritores. Eso también es muy importante. ¿A qué viene esto de la marca personal? Ustedes escriben tanto, mandan tantos mensajes a sus prospectos, a sus clientes de seguimiento, seguramente hasta les han de mandar algún mensaje de año nuevo o incluso de cumpleaños. Esta repetición que tenemos nosotros de nuestra escritura, de nuestros mensajes, empieza a reflejar una especie de estilo. La gente ya empieza a conocernos cómo escribimos, cómo nos expresamos. En este sentido, ya están empezando a construir una marca personal. Aunque no lo hayan tenido muy consciente o con intención, ustedes ya lo están haciendo, simplemente con esa constancia en su comunicación. ¿Qué es la marca personal?
Bueno, podríamos tener muchas definiciones, pero para los intereses de este webinar, la podemos definir un poco como el conjunto de una ideología en un contexto laboral y publicitario y la forma en la que se refleja. Esta ideología está conformada por la visión que ustedes tienen de su profesión, de cómo se relaciona con el mundo, cómo impacta a la sociedad. También su personalidad es una parte muy, muy importante de la marca personal. ¿Cómo se muestran ustedes? A lo mejor se muestran como una persona optimista o como una persona más bien de retos y de ganar. A lo mejor alguien por ahí le ha de imprimir un poquito de mensaje más cariñoso, más cursi, podríamos decir incluso, ¿no? Lo que te hace diferente. Esto es muy importante en la marca personal. ¿Por qué alguien debería contratar tus servicios y no los de otra persona que se dedica a lo mismo que a ti? Y el valor que aportas. Siempre es muy importante hablar no de lo que vendes, no de lo que ofreces, sino de cómo le va a cambiar la vida a las personas, cómo se lo va a hacer más fácil, cómo le vas a dar alivio, cómo le vas a permitir que ya no se esté preocupando por ciertas circunstancias y más bien se pueda enfocar en lo que le interesa. Todo eso, todos esos valores, los va a ir reflejando la marca personal y en este sentido nuestra escritura, nuestra comunicación. Muy bien, con esta pequeña introducción vamos a entrar de lleno ahora sí a lo que vinimos. ¿Cuál es el primer paso para empezar a escribir? Lo primero, aprender a organizar ideas. Muchas veces tenemos como una lluvia de conceptos, de ideas en la cabeza que no sabemos ni cómo ponerles pies. Entonces les voy a compartir un pequeñito mapa que a mí me ha funcionado y yo le llamo la ruta del mensaje. Es muy importante que cada que ustedes quieran redactar un correo, si ya van a incursionar en redes sociales, si van a escribir un mensaje, sobre todo a veces cuando son temas un tanto delicados o que incluso les puede llegar a provocar incomodidad. Esta ruta del mensaje puede solucionarles y ayudarles muchísimo a ser más eficientes en su comunicación y evitar escribir y escribir y escribir y no llegar a nada. Entonces, vamos a revisar. Número 1, tener muy claro lo que quiero decir y debemos ser capaces de escribirlo en una sola oración. Si nosotros somos capaces de escribir en una sola oración todo ese mensaje que queremos transmitir, quiere decir que ya tenemos claridad. Ya que tenemos eso, vamos a desglosar qué puntos voy a abordar, es decir, lo vamos a desarrollar. Punto número 2, tener muy claro a quién le hablo. ¿Por qué es importante esto? Por diversas razones. Para empezar, tener claro a quién me voy a dirigir nos va a dar claridad de qué tipo de lenguaje tengo que utilizar. No es lo mismo hablarle a una persona de entre 25 a 30 años que una persona de 50 en adelante. No es lo mismo hablarle a un profesionista o a una persona en su rol de profesionista que en su rol de padre de familia. ¿Ok? Todo eso, tener muy claro el perfil de la persona nos va a ayudar a definir el tipo de lenguaje que utilizaremos o incluso las ideas que debemos abordar. Lo siguiente, ¿qué quiero provocar? Muy importante también. Supongamos que
debemos darle una noticia incómoda, no mala, incómoda, un poco complicada de hablar. Debemos comunicar esta noticia, tal vez un cobro, muchas veces a todos nos cuesta trabajo cobrar, ¿no? ¿Qué quiero provocar? De por sí ya es un tema complicado. Debemos evitar comunicarnos de tal manera que le generemos más estrés a la gente. Entonces, si nosotros tenemos claro qué quiero provocar, por ejemplo, podríamos seguir solamente, quiero dar seguimiento sin ser, sin provocar más estrés. Entonces, ya que tengo eso claro en la cabeza, ya puedo evitar ciertas palabras que puedan generarle estrés a la persona e incluir otras que al contrario le den tranquilidad, ¿de acuerdo? ¿Qué medio utilizaré? Va a ser por WhatsApp, voy a mandar un correo electrónico, se trata de un post en redes sociales. Tener claro el medio que vamos a utilizar nos ayuda a definir qué tan largo va a ser mi mensaje. Nos va a ayudar también, junto con a quién le quiero hablar, definir qué tipo de lenguaje voy a utilizar. Por ejemplo, si fuera un mensaje por mail o un post para redes sociales, evidentemente la finalidad es distinta. En redes sociales a lo mejor puedo tener un lenguaje mucho más lúdico, más suelto, pero por correo electrónico debo ser un poco más formal. Cuando lo vemos así desglosado, la ruta del mensaje, podríamos decir, bueno, sí, eso es obvio, pero la verdad es que cuando escribimos no es nada obvio. No lo tenemos claro. A veces cuando escribimos, esos mensajes no reflejan nada. No reflejan ni a quién le hablo, ni qué le provoco, y muchas veces ni siquiera lo que quiero decir. Entonces, vamos a utilizar la ruta del mensaje. De hoy en adelante, tómense 5 minutitos para desarrollarlo. Y si empiezan a hacerlo poco a poco, ya va a ser más natural, ya no lo van a tener que desglosar, ya van a tener claro en la cabeza a quién le hablo. Ok, entonces evito estas palabras, mejor utilizo estas otras, le quiero provocar alivio, le quiero provocar interés, le quiero provocar urgencia también, incluso se vale provocar, pues no miedo, pero cierta preocupación de, bueno, si no actúo ahora, puede ser no tan benéfico para mi futuro, ¿de acuerdo? Muy bien, esta es la ruta del mensaje. Vamos a ver un ejemplo. ¿De qué quiero hablar? Yo quise hablar de recomendaciones para superar el bloqueo creativo del escritor. Ahí está. Lo que quiero decir en una sola oración. Ahora, ¿qué puntos quiero abordar? Si nos saltamos esta parte de la ruta del mensaje, corremos el riesgo de, para empezar, alargarnos o abordar puntos que están inconexos. Entonces, no hay que saltarnos este paso. A mí se me ocurrió que quiero hablar de aceptar las malas ideas, establecer un límite de tiempo e intentar escribir de nuevo. ¿A quién le hablo? Este mensaje en especial está dirigido a community managers, diseñadores, copywriters o emprendedores que hacen sus propios posteos. Es decir, gente que hace contenido, pero de repente no saben qué escribir o tienen este bloqueo. ¿Qué quiero provocar? Les quiero provocar alivio. Cuando una persona tiene que escribir algo y no puede, seguramente les ha pasado, es una de las sensaciones más estresantes. Incluso uno se empieza a sentir tonto. Puede llegar a ser muy, muy feo y muy estresante. Entonces, en este sentido, quiero provocarles alivio, que no pasa nada, que a todo mundo nos sucede, y por el contrario, hay ciertas herramientas que podemos utilizar para superar.
¿Qué medio usaré? Yo voy a hacer un post en Instagram. Y aquí está el texto. De hecho, también este contenido les puede servir a ustedes para ahora que ya empiecen a escribir. ¿Cuántas veces te quedas sin ideas? No entres en pánico. Mejor saca algo positivo de este inevitable momento. Fíjense cómo aquí ya utilicé una palabra clave que es inevitable. Estar bloqueado es inevitable. Cuando tú le comunicas eso a la gente, empiezan a dejar de sentirse como que son los únicos que les pasa, como que son incapaces, etc. Entonces se empieza a normalizar esta situación. No te avergüences de tus malas ideas. Si lo único que se te viene a la cabeza son ocurrencias simples, bobas o básicas, anótalas. Mientras más claro tengas hasta dónde no quieres dirigir tu trabajo, más pronto encontrarás el camino correcto. Ahí ya abordé uno de mis puntos, que era aceptar las malas ideas. Siguiente punto, poner un tiempo límite. Si ya pasó más de media hora y ninguna idea te convence, cambia de actividad. Contesta correos, escribe una lista de pendientes o haz cualquier otra cosa sencilla que te haga sentir productivo. Vuelve a intentar. Muchas veces necesitamos pasar por ese incómodo momento de la mente en blanco antes de llegar a la idea ganadora. Así que no te desanimes, inténtalo una y otra vez. Este era mi punto número 3, el que quería abordar, que era intentar escribir de nuevo. Entonces, si se dan cuenta, aquí muy claramente me estoy dirigiendo a personas que escriben, a gente que está muy enfocada en crear contenidos. Les escribí ciertas palabras clave que son inevitable momento, malas ideas, anotar, productividad, idea ganadora. Y mi tono de voz, que ya lo vamos a ir desarrollando, mi tono de voz es muy conversacional. ¿Por qué? Porque yo tengo claro que este contenido es para Instagram, es decir, una red social en la que la gente interactúa, comenta, es como si estuvieras platicando con las personas. Sería muy distinto si esto lo fuera a publicar en alguna editorial, tendría una redacción distinta, ¿de acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, aquí ya se unieron los 4 elementos de la ruta del mensaje. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre estos pequeños errores que pueden costarnos uno o más clientes. Si bien ya pasamos la primera parte de la escritura creativa, que es aprender a organizar nuestras ideas y entonces sí redactarlas, viene otra de suma importancia, que de hecho a veces es más pesada, tiene más importancia que un mensaje creativo. De nada nos sirve sentarnos horas a escribir, a pensar, a quemarnos las neuronas por ideas súper originales si nuestros mensajes tienen faltas de ortografía. Habrá gente que no se dé cuenta o que se dé cuenta y que no le tome importancia, pero en mi experiencia y también en mi opinión, mostrar textos con errores ortográficos, sobre todo textos que tienen que ver con un ámbito profesional, estamos hablando con gente que tiene proyectos a futuro, que se quiere tomar las cosas en serio y nosotros les llegamos con este mensaje, imagínense, vamos a identificar cuáles son los errores. Para empezar, le falta una coma después de Pablo. Es la coma del vocativo. Cuando nosotros nos escribimos dirigiéndonos a alguien, hola Pablo, oye Mónica, te recuerdo Luis,
antes de escribir el nombre vamos a poner una coma, es decir, después de Pablo va coma, es la del vocativo. Aquí después iría un punto y seguido. Ahora, muy importante y les recomiendo, aunque sea más trabajo porque hay que cambiar la configuración del teclado, que sí abran y cierren los signos de exclamación y de interrogación. Sé que ya algunos teclados como los de los iPhone ya no lo traen, ahí ya no hay mucho que hacer, pero si su teclado lo tiene, háganlo, hay que seguir haciéndolo. Si quieren en su comunicación del día a día, con su familia, en su comunicación informal está bien, pero de verdad que le da otra visión a nuestros textos. Por aquí también le hacen falta algunos acentos. ¿Cómo le hace falta acento? Plática le hace falta acento. Tuvimos es con V, no con B. Dime qué te pareció, también le hace falta acento. Y mostré. También habría que abrir el signo de interrogación antes de dime. Entonces, si ustedes mandan ese mensaje, seguramente los van a dejar en visto o es una forma muy fácil de perder la credibilidad. Y la verdad es que creo que no vale la pena porque nosotros trabajamos arduamente, hacemos planes, hacemos estrategias como para que se nos vayan nuestros prospectos por errorcitos como estos, ¿de acuerdo? Lo he visto, he tenido clientes que me han comentado que sus propios clientes les dicen, oye, de verdad con esa redacción difícilmente vamos a poder hacer algo. Hay muchas maneras de solucionar. No les estoy diciendo que tomen clases de redacción y que tomen cursos de ortografía porque, híjole, yo sé que puede ser muy tedioso, muy cansado aprender, reaprender estas circunstancias. Y además, casi no tenemos tiempo, ¿no? Hay que aprovechar al máximo nuestros recursos. ¿Qué podemos hacer entonces? Les comparto algunas herramientas de las que pueden echar mano. Tenemos esta aplicación, esta plataforma que se llama Language2. Esta es súper práctica, es muy visual. Ustedes entran a la plataforma, pueden pegar su texto, el que ya escribieron, y como pueden ver aquí, les va a señalar en rojo errores ortográficos. En amarillo, errores gramaticales. Y en morado, algunos otros errores como dedazos. Entonces, es muy efectivo utilizarla. Ojo, no se queden únicamente con el autocorrector de Word. Es muy básico y está muy sesgado. No confíen solamente en él. Utilicen esta otra plataforma que les comparto. Como muchas, tiene su versión gratuita y también la versión premium, pero con la versión gratuita pueden hacer cosas interesantes. Karina, ¿te Vamos. puedo interrumpir? Tengo aquí algunas preguntas. Sí. Mira, bueno, Sergio Ubaldo nos dice que cómo se llama esa página. No sé si así como lo pronuncias, Language Tool, podemos directamente. Sí, justamente aquí como está en la parte superior izquierda, Language Tool. Bien, gracias. Después, José de Jesús González nos dice, Karina, respecto al texto del mensaje, y hace un par de preguntas. La primera es, ¿qué tan largo o corto debe ser? Esa es una gran pregunta. Sí, y bueno, y la segunda ¿es bueno o no es correcto resaltar las palabras claves del texto? Saludos y gracias. Esas son unas preguntas muy interesantes. Déjenme las anoto por acá. Me voy a adelantar un poquito a ese tema que íbamos a abordar adelante, pero lo podemos adelantar ahorita. Respecto a la longitud de los textos, lo que nos va a dictar principalmente qué tan largo es el medio. Por ejemplo,
Voy a tener aquí mi teléfono para que lo vean. Si nosotros, déjenme, aquí está. Imagínense que queremos mandar un WhatsApp importante. Yo lo que recomiendo es, si lo vamos a hacer por WhatsApp, hacerlo de la longitud en la que una persona pueda ver, no tenga que hacer scrolling, a eso me refiero. Cuando alguien tiene que hacer esto y ve ese pergamino y tiene que hacer eso, ya le estamos generando pesadez, ya no nos van a querer leer. Lo que yo recomiendo con esto es que de acuerdo al medio al que nos vamos a dirigir, intenten hacerlo, y como ya todo es muy digital, intenten hacerlo de la longitud de una pantalla, de un golpe de pantalla, digamos, que la gente no tenga que hacer scrolling. Sobre todo si estamos hablando de temas laborales, de comunicación laboral, de temas delicados o urgentes. Hay que ser muy efectivos en nuestra comunicación. Entonces, imagínense si mandamos también un correo en el que ya tenga que bajar la persona la pantalla, híjole, ya no estamos siendo efectivos. Esa es mi recomendación. Es muy distinto si nosotros tuviéramos que escribir para un blog, si ya queremos tener nuestro blog, 2 cuartillas están muy bien porque ya es un contexto distinto, la gente ya se acerca a escribir, perdón, a aprender algo y ya tienen la disposición de leer más, pero cuando no es así, nosotros debemos ser muy efectivos y facilitarle al lector que capte nuestro mensaje. Con esa pregunta también quiero enfatizar que cada que escribimos y con esto de la ruta del mensaje, sobre todo en el punto 2 de a quién le hablo, siempre hay que ponernos en los pies de quien me va a leer. Preguntarnos, a ver, si esta persona lee esto, lo voy a estresar o le voy a generar calma, o si lo va a leer, le va a dar flojera. Intentar ponernos en los zapatos del otro, intentar actuar, sentirnos como el otro. Eso es lo bonito de la escritura también, que nos hace ser más empáticos, nos hace entender más a las personas. Eso es muy importante que lo hagan. Y la siguiente pregunta, que si es correcto resaltar las palabras clave, sí lo podemos hacer. De hecho, por ejemplo, en artículos de blog se recomienda poner en negritas las palabras clave. Ustedes también lo pueden hacer en WhatsApp, pero tengan cuidado. Si es un mensaje con un tema delicado, ahí sí recomiendo no hacerlo. Porque aunque queramos resaltar las palabras clave positivas, como el tema es un tanto escabroso, puede generar en automático en la persona como cierta tensión. Entonces, únicamente para mensajes pues que no están tratando temas delicados. Iba a decir positivos o negativos, pero no vamos a ponerles ese juicio. Espero haber respondido ambas preguntas. Sí, muchas gracias, Karina. Después, y creo que muy bien. Karina González, toca ya tuya. Dice, ¿cuál es la configuración para que considere los signos de interrogación? Ya ves que nos lo comentabas hace rato. En el celular me refiero, Me imagino que sí, porque bueno, no, inclusive en la computadora, eventualmente las computadoras tienen teclados en español e claro. inglés, y bueno, y también en los celulares normalmente todos tienen configuraciones en español e inglés, hay que irse a la parte de configuración o settings y darle eventualmente los dos idiomas, ¿eh? Sí, exacto. Es muy importante primero tener en cuenta que si lo tenemos en inglés no lo vamos a ver porque el inglés no utiliza ese signo inicial. Pero, por ejemplo, en la computadora, en el teclado de la computadora, perdón, podemos utilizar Shift y con el signo de interrogación inicial, así lo podemos utilizar. Hay teclados que ya no lo traen, algunos iPhone de plano ya no lo tienen,
Yo lo que he llegado a hacer es copiar y pegarlo. Busco algún texto en internet y lo copio y lo pego, pero bueno, es mucha talacha. Si quieren pueden tenerlo en un borrador, en sus notas y copiarlo y pegarlo, pero es algo que yo he hecho cuando se trata de teclados que ya no tienen esa opción. Gracias, Karina. Y Román Miranda dice, para saber escribir, primero debemos saber leer, así como comprensión de lectura. Sí, de hecho, esa es una de las recomendaciones que vamos a ver más adelante. Vamos a verlo, pero retomando este tema, es muy importante. De hecho, la escritura viene pues, de la imitación. Yo sí recomiendo que tengamos el hábito de la lectura, no tanto porque nos haga mejores personas o porque hay que leer sí o sí 100 libros al año. Siento que estas nociones que se le cargan han hecho que la gente se aleje de la lectura. Pero sí les recomiendo que tengan alguna revista, algún librito y diario se tomen 5 minutos, solo 5 minutos para leerlo, pero con una lectura muy consciente sobre cómo está utilizando los puntos, las comas, sobre algunas palabras que de hecho ustedes digan, ay, esa nunca la había visto escrita, a ver cómo está, tiene C, tiene Z. Es decir, no solamente leer por leer, sino que se fijen muy bien en la ortografía, en la puntuación, incluso en la sintaxis. Y de verdad, con 5 o 10 minutos diarios con esa conciencia, podemos mejorar muchísimo nuestra ortografía. De hecho, es mucho más efectivo que hacer planas y tomar clases. Esto ya lo hicimos en la primaria y creo que ya nadie estamos para eso otra vez. Pero leer sí lo podemos hacer con esa conciencia. Bien, muchas gracias. Después Nancy Carmona pregunta también si es recomendable tener el corrector en email. Vamos, yo siempre lo tengo, ¿no? Y aunque trato de escribir correctamente, eventualmente siempre se nos pasan cosas. Y sí, el tener el corrector de sintaxis, de ortografía, definitivamente nos ayuda, aunque como bien comenta Karina, hay que cuidar lo que te recomienda porque no necesariamente es lo correcto, ¿no? Sí, exacto. Sí, exacto. Sí es una herramienta, pero no hay que fiarnos ni siquiera de esta que les estoy comentando, porque a veces, pues las academias de la lengua hacen modificaciones, etcétera, y muchas veces estas plataformas no se actualizan con esa velocidad. Efectivamente es una herramienta, más no lo que nos va a rescatar. Es decir, podemos echar mano de eso, pero nosotros también debemos tener ese conocimiento. Y en este sentido podemos echar mano de la lectura para mejorar nuestras nociones de redacción. Muy bien. Ahora tengo aquí dos preguntas muy relacionadas. Una de Fernando Flores que dice, se dice que en WhatsApp se vale escribir como sea. ¿Tú piensas que esto es correcto? No, cuando se trata de ámbito profesional, cuando estamos hablando con un cliente, por supuesto que no. Cuando estamos hablando con nuestra pareja, nuestros amigos, nuestros tíos, ahí sí podemos hasta con puro emoji comunicarnos y memes y todo, ¿no? Pero definitivamente con clientes, con prospectos, sí hay que guardar algunas recomendaciones en las que vamos a ahondar, de hecho, más adelante, pero concretamente esta respuesta no es correcto que se vale escribir como sea. Bueno, y Paula Almontes, y que ya prácticamente lo contestaste, nos pregunta que qué opinas del uso de los emojis precisamente. Ah, muy bien. De hecho, los emojis sí los podemos utilizar eh, porque son una guía visual y humanizan nuestra escritura. En un momento vamos a hablar como de esto que es humanizar la escritura. Sí los podemos utilizar, solamente hay que tener cuidado cuáles, ¿no? No le vamos a mandar a nuestro cliente el de boquita de corazón
o la berenjena, ¿no? O cosas así que puedan súper malinterpretarse. Hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. Pero sí podemos utilizar bullets, podemos utilizar un celular, una computadora, un coche, una casa. Sí, claro que sí podemos. Solo vamos a tener cuidado de no enviar emojis que puedan malinterpretarse. O uno de carita enojada, ¿no? También hay que tener cuidado con eso. Muy bien, y ya nada más uno último, Karina, para continuar con y es una contribución de nuestro buen amigo Raúl Gudat, qué bueno que nos acompañe Raúl. Raúl comenta, si dejas oprimida la tecla del signo de interrogación en el teléfono, te aparecen los dos signos, el que abre y cierra. Gracias, Raúl, yo no lo sabía, lo acabo de probar y sí jala. Perfecto, muchas gracias por esa contribución. Muy bien, pues adelante y si gustas, Karina, en un rato continuamos con las preguntas. Muy bien, muchas gracias a todos por sus preguntas y contribuciones. Definitivamente también hacen que se enriquezca esta plática. Vamos a ver otra herramienta. Hay muchísimas, hay muchísimas, pero bueno, como todo, yo les recomiendo estas dos. Ay, me estoy quedando sin pila. Les recomiendo estas dos para que no se pierdan en el océano de opciones. Y sobre todo porque si uno denme un minutito. Ay, disculpen, me estaba conectando a mi computadora. Si uno se enfoca en una sola, creo que podemos llegar a dominarla mejor y aprovecharla que si estamos experimentando con 1000. Entonces, con estas dos les recomiendo que las exploren y las revisen. Muy bien, tenemos esta que es Stylus. Esta en particular nos da herramientas un poquito más técnicas, como también reglas gramaticales y temas de estilo. Es un poquito más específica, podríamos decir, por lo que recomiendo empezar con esta, con Language 2. Si ustedes se quedan interesados en este tema y empiezan a explorar más en gramática y redacción, Stylus ya puede ser una herramienta también muy efectiva. Pero como sea, denle una revisadita a ambas para ver cuál les ayuda mejor. Ahora, ¿qué otros recursos podemos utilizar? Como les decía, solo son herramientas, no nos van a resolver todo. Pero siempre está el infalible diccionario de la Real Academia de la Lengua, que vamos a poder consultar o encontrar en esta plataforma que ya está en línea y de hecho es muy interactiva, está muy bonito también poderse meter ahí y explorar todo lo que nos ofrece. Principalmente ortografía, si ustedes tienen duda de cómo se escribe tal palabra, si es con Z, si es con C, si es con V o V, aquí lo pueden revisar muy bien. Acentuación también y definiciones, si no tienen muy claro cuál es el sentido de cierto término, aquí lo pueden ver. También les recomiendo que sigan a la RAE en Twitter. A veces la gente hace preguntas muy específicas o incluso chistosonas y la RAE siempre contesta. O sea, no importa qué tan popular pueda ser el contexto en el que le pregunten algo, siempre contesta. Y es muy divertido de repente ver los hilos también ahí en Twitter. Pero también porque la gente llega a preguntar dudas muy específicas. Por ejemplo, esta. Aquí alguien le preguntó que si cuando escribimos el signo de porcentaje va junto al número o hay que dejar un espacio. Para lo que la RAE contestó que el símbolo del porcentaje debe separarse con espacio de la cifra que lo precede, así como lo podemos ver aquí. Entonces, ven, la gente pregunta cosas muy específicas que a lo mejor a nosotros ni se nos habían ocurrido, pero también nos pueden enriquecer. Este también, súper recomendado, también debe ser de cabecera, digamos, el Diccionario Panhispánico de Dudas. Aquí más que la ortografía o
bueno, sí, la acentuación sí lo vemos, pero aquí ya ve el lenguaje de una forma más integral, porque nos dice cómo se utilizan los puntos, cómo se utilizan las comas. De hecho, viene en cada entrada viene así el uso de las comas y es larguísimo. Y uso de los puntos, uso de los 3 puntos suspensivos, de los paréntesis, también cómo son las conjugaciones verbales. Hay ciertas conjugaciones que de repente nos pueden causar confusión, aquí lo pueden ver. Cómo tratar los extranjerismos y topónimos, que es, los topónimos son el nombre que se le da a ciertos lugares. Los gentilicios, que es cómo se le dice a la persona que reside en cierto país. Y también las abreviaturas. Si tienen dudas de abreviaturas, aquí en el Panhispánico de Dudas, lo pueden revisar. También les recomiendo que en algún tiempecito libre se metan y lo exploren porque tiene recursos muy bonitos y está muy interesante. Este también es de los básicos, el Fondeu del español urgente, que es una asociación junto con BBVA. Y este tiene que ver más con estilo de escritura. Sí, algunas personas hacen consultas de ortografía, de redacción, pero tiene que ver más con, por ejemplo, ¿cómo se dice? ¿Cómo era? ¿Cómo se dice? ¿Debe de venir o debe venir? Cosas por el estilo. Y entonces aquí la respuesta te pone también ejemplos y ciertos contextos en los que sí es correcto utilizar ciertas formas o no. Ah, aquí está lo que nos preguntaban. No hay que subestimar el poder de la lectura. ¿Por qué? Sobre todo porque los libros, las revistas, ya pasaron por un proceso editorial en el que los correctores y los editores revisaron la puntuación, la ortografía, la sintaxis, el discurso, el estilo. Entonces ya nos dan un producto bastante bien terminado, bastante dentro de las normas del lenguaje. Y por eso nos puede servir como una guía para nosotros poder imitar la escritura. Ahora, como buenos seres humanos, pues los editores y los redactores también llegan a cometer errores. Entonces, los libros y las revistas no se salvan también de tener erratas, pero bueno, es lo menos que podríamos encontrar. Es poco común que encontremos errores aquí, ¿de acuerdo? Entonces, también depende qué tipo de revistas y qué tipo de libros, ¿no? Entre más prestigiosa sea la editorial, nos van a entregar un producto más cuidado. En algunos talleres de redacción, a veces hago dictados y buscando en la web me voy encontrando que incluso plataformas como National Geographic tienen unos errorzazos. Entonces, yo les recomiendo que lean más bien libros impresos y revistas impresas. Por alguna razón, el cuidado editorial es mucho más grande. Me imagino que tiene que ver con que en la web todo es más efímero y el ritmo de trabajo es más acelerado. Entonces, lean un librito impreso. Ahora, ya que pasamos por este recorrido de cómo organizar mis ideas y ya tenemos estas herramientas que nos pueden ayudar a mejorar nuestra ortografía y redacción en general, ¿cómo voy a desarrollar mi estilo y personalidad en la escritura? Y como ya veíamos, esto nos va a llevar a transmitir una personalidad en nuestra marca. Les quiero platicar sobre los arquetipos de marca. Un arquetipo es un modelo, una especie de molde que tiene ciertas características en las que algunas personas embonan. Esto salió
principalmente del psicoanálisis, pero la publicidad lo ha utilizado muy fructíferamente en su historia y lo sigue utilizando y lo seguirá utilizando. Las marcas utilizan 12 arquetipos. Son 12 moldes con características distintas. Y a partir de ellos desarrollan su comunicación, su personalidad, el tipo de mensaje que quieren transmitir, pero sobre todo la sensación que quieren dar a sus consumidores. Se los voy a leer, son 12 y después les voy a platicar qué vamos a hacer con ellos. El inocente. Las marcas que utilizan el arquetipo del inocente son aquellas que transmiten optimismo, inspiran confianza, quieren ser felices, es decir, remiten muchísimo a la infancia. Algunas marcas muy claras que utilizan este arquetipo son Danonino, son también Leche Nido, esas básicamente. El hombre corriente. Son estas marcas que le dan importancia a los temas de la vida cotidiana. Es como ese vecino que colabora para todo, que quiere el bien común para su comunidad. El explorador. Son las marcas que proyectan deseo de libertad, le gustan los retos, siempre quiere estar viviendo intensamente. Su mayor temor es ser como el hombre común, a él no le gusta la vida cotidiana, no le importa la comunidad, él quiere vivir intensamente. Muchas marcas de automóviles, sobre todo de camionetas de todoterreno, utilizan este arquetipo. Como Ford últimamente trae mucho este arquetipo, porque utiliza videos en llanuras y en el desierto y haciendo volteretas y acrobacias con sus camionetas. También Jeep lo utiliza mucho. El sabio son marcas apasionadas por la información. Siempre quieren compartir su conocimiento, están analizando el entorno todo el tiempo. Un ejemplo de sabio es el que veíamos hace rato, que era Larousse. Todo el tiempo está hablando sobre el lenguaje. Si ustedes entran a sus redes sociales, siempre está compartiendo datos, curiosidades, desmitificando ciertas ideas. El héroe. Son las marcas que creen en el esfuerzo, confían en sus capacidades para triunfar. Siempre quieren superarse a sí mismos. Nunca son conformistas y nunca son débiles. No es tanto, aquí ha habido confusión, no es tanto que sea un héroe que va a salvar a alguien, sino que empoderan a la gente. Un ejemplo de marca que utiliza este arquetipo es Nike. Todo el tiempo está hablando de eso, de superarse, de confiar en ti, de darlo todo. Forajidos son marcas que proyectan rebeldía y están en contra de las reglas y de lo establecido. Son un tanto irreverentes, extravagantes y cuestionan lo que ya está. Algunas marcas que han utilizado este arquetipo son Virgin Mobile. En algún momento utilizaba una comunicación súper irreverente y tenía eslogans como a la Virgin Mobile y temas similares. ¿Qué otra ha utilizado esta? Axe también la ha utilizado. Es irreverente, es extravagante. El mago. Son estas marcas imaginativas, un tanto fantasiosas. Ojo con esta, no por ser imaginativa y fantasiosa, tiene que ser infantil. No, también el inocente tampoco tiene que ser infantil por remitir a la infancia. ¿Qué ejemplo tenemos del mago?
De hecho, Axe, por ejemplo, no sé si recordarán en sus spots, tenían como situaciones poco reales, ¿no? De repente me acuerdo mucho de un spot en el que un chico abría sus brazos y de repente le salían así 2 chorros enormes de agua simulando sudor. Pues eso es imaginativo, es un tanto fantasioso. ¿Alguna vez han visto estos anuncios de Skittles, los pequeñitos dulces, como si fueran M&M's pero de caramelo? Y de repente hay jirafas que están subiendo algunos arcoíris y un jamaiquino está acostado viendo a la jirafa comiendo sus Skittles. Es como una cosa totalmente fuera de la realidad y si se dan cuenta no tiene nada que ver con lo infantil, solamente es muy fantasioso. El amante, son todas estas marcas que expresan pasión, amor, seducción, placer, y no necesariamente tienen que ver con productos relacionados con eso. Porque en algunos talleres me han dicho, ay, pues todas las de condones, ¿no? Pero pues no necesariamente. De hecho, un producto que utiliza mucho este arquetipo es el chocolate. Todo lo que tiene que ver con chocolate a veces lo usa mucho porque el chocolate se relaciona con eso, con seducción, etc. Magnum es un claro ejemplo del amante. Siempre tiene estos mensajes sugerentes y muy sensuales. Algunos perfumes también lo utilizan mucho. Entonces, no se dejen llevar, no siempre el producto tiene que ver con lo que podríamos esperar de este arquetipo. Ahorita les voy a poner un ejemplo de ello. El bufón son estas marcas divertidas, chistositas, su objetivo es generar buenos momentos, no quiere ser una persona común y aburrida. Igual que los anteriores, no por ser chistoso, tiene que ser infantil. ¿Qué ejemplo tenemos? Las marcas de papitas utilizan mucho esto del bufón y de hecho es como para un público muy adolescente este arquetipo. Si ustedes ven spots de Cheetos o de Danone, que era como un yogurt cool, yogurt para los chavos, también utilizaba muchos chistoretes, ¿no? El cuidador. Son estas marcas que proyectan generosidad, altruismo, siempre están cuidando a las personas, tienen buenas intenciones. El cuidador puede ser Suavitel, incluso su eslogan dice suave como el amor de mamá. Pues, ¿qué hay más de cuidador que una mamá? ¿Quién más? Danonino también. Danonino es una mezcla, pero también tiene mucho esto del cuidador porque tiene este discurso para los padres de darles a sus hijos algo que les ayude a crecer, etcétera. Y que sea cierto o no es otro asunto, ¿no? Pero la comunicación así lo dice. El creador son estas marcas que proyectan creatividad, innovación y el claro ejemplo de esto es Lego. Lego siempre está incentivando a sus consumidores a imaginar, justo a crear, a utilizar sus bloquecitos para crear pues lo que se les pueda imaginar. De hecho, les recomiendo que busquen sus spots, son muy bonitos. Hay uno muy bonito en el que pone 2 tipos de imaginación con sus Legos. Los dos son dinosaurios, pero uno es un pequeño bloquecito y la sombra refleja un dinosaurio y el otro sí es una figura tremenda con dinosaurio. Entonces, además es muy incluyente con la capacidad de todos. Está muy bonito, Leo. El gobernante. El gobernante son estas marcas de lujo que proyectan clase, distinción y estatus. Ahora, no necesariamente deben ser marcas de lujo para proyectarlo. Vamos a poner un ejemplo.
Liverpool, si bien sí tiene cierto estatus, en realidad Liverpool juega muchísimo con este discurso de exclusividad, distinción, pero en realidad es mucho más popular que Palacio de Hierro, por ejemplo. Entonces, Liverpool sí utiliza muchísimo este discurso para hablar sobre baratas, sobre hablar de promociones, etcétera. Entonces, no necesariamente debe ser algo de lujo. Muchas veces parece, aunque no lo sea, ¿de acuerdo? Les quería dar un ejemplo, a ver cuál era. Era esta del creador también. El creador también tiene que ver con tecnología. Y me gusta mucho este ejemplo de los detergentes, porque como el detergente es un producto hogareño, que de hecho le ponemos mucho peso de cuidar nuestra ropa, etcétera, en realidad también muchos detergentes utilizan esto del creador. ¿Por qué? Ustedes se acordarán de esos spots de con microesferas y de tecnología alemana y hasta nos ponían según una recreación de las microesferas, etcétera. Eso es muy creador y no tiene nada que ver con Lego, es un producto totalmente distinto. Por otro lado, hay detergentes que utilizan el arquetipo de, del cuidador, como ya lo veíamos, que tiene que ver más con apapachos. Downy lo utiliza muchísimo, apapachos. De hecho, en sus spots siempre sale una mamá abrazando a su hijito con una manta. Si se dan cuenta entonces, son productos, están en la misma categoría de producto, pero su comunicación es radicalmente distinta. Lo que quiero concluir con esto es que no importa el producto que sea, pueden comunicarlo de la manera que ustedes quieran. Ahora sí, lo importante. ¿Cómo vamos a utilizar los arquetipos? Es importante elegir el arquetipo que ayude a reflejar lo que ustedes desean comunicar. No necesariamente deben usar uno, pueden hacer una combinación de 3 o de 4, los que ustedes necesiten. Pero es muy importante para hacer la elección tener muy claro yo qué quiero comunicar, cómo quiero que la gente me vea. Quiero que me vean como alguien que los protege, quiero que me vean como alguien que los empodera, entonces ahí voy a elegir el arquetipo del héroe. Más bien se me antoja ser un sabio y entonces todo el tiempo voy a estar hablando de estadísticas y de consejos y de actualidad y de tendencias globales, etcétera. O más bien me interesa ser un gobernante, por ejemplo. Quiero tener un discurso de estatus, distinción, clase. Pregúntense qué quieren transmitir. Sobre todo algo que vaya con ustedes, que ustedes se sientan cómodos con eso. Me ha llegado a pasar que algunos clientes no se sienten cómodos con sus líneas de comunicación porque dicen, es que esto en realidad no refleja lo que somos, no nos sentimos identificados. Nos hicieron la recomendación de hacerlo así porque es lo que atrae, es lo que vende, ¿no? Pero nosotros no nos sentimos identificados. Entonces, lo más importante de todo es que ustedes se sientan cómodos porque hacia afuera se siente cuando no es muy real la comunicación o muy genuina. Entonces, eso es lo principal. Ahora, también podemos intercambiarlos dependiendo de lo que queramos provocar. Vamos a poner un ejemplo. Yo decido tomar el arquetipo del cuidador como la base de toda mi comunicación. Pero en un mensaje en específico, quiero provocar a la gente cierta inquietud, cierta como sacudida de conciencia. Entonces, para este mensaje me voy a ir más hacia el forajido.
que es un poco irreverente, que no le importa tanto lo que digan los demás, pero lo voy a equilibrar un poquito con el cuidador. Entonces, depende de lo que quieran comunicar, también pueden irlos intercalando, ¿de acuerdo? Vamos a ver un ejemplo. En estos 3 textos estamos promocionando lo mismo, pero tenemos 3 arquetipos distintos como base. Aventúrate en un recorrido por los rápidos de la selva chiapaneca, solo para amantes de las emociones extremas. Bueno, aquí con palabras como aventúrate, emociones extremas, eso nos deja muy claro que es un forajido, alguien que busca siempre vivir al máximo. Vamos a ver el siguiente, ¿qué arquetipo es? Recorre uno de los ríos más famosos de Chiapas con personal experimentado que te llevará sano y salvo hasta el final de tu recorrido. Aquí tenemos un cuidador. Seguramente podríamos pensar, ay, bueno, pero la gente puede sentirse como insegura, los que no son tan aventureros, ¿no? ¿Cómo lo podríamos resolver? Basándonos en el arquetipo del cuidador para comunicar seguridad. Ahora acá tenemos otro. Si tú y tu pareja buscan nuevas experiencias, este recorrido por los rápidos chiapanecos les enseñará a trabajar en equipo. Al final del recorrido estarán más unidos que nunca. Ahí intenté utilizar un poco el amante. Digo, es un poco difícil ponerle una tonalidad tan apasionada, etcétera, ¿no? Está un poco llevado al extremo estos ejemplos, pero es para que ustedes puedan identificar las diferencias. Si se dan cuenta, aquí podemos partir de que había necesidades de comunicación distintas. Podríamos pensar que el primer mensaje es una publicidad para la temporada de vacaciones. Aquí podríamos pensar que este mensaje, el segundo, lo están haciendo porque han tenido muchas preguntas o muchas inquietudes por parte de los clientes sobre la seguridad. Y el siguiente puede ser una publicidad para el 14 de febrero. Entonces, aquí está lo que les decía, que de acuerdo a las circunstancias podemos ir jugando con los arquetipos. Muy bien. No sé si hasta aquí hay algunas otras inquietudes para antes de pasar al siguiente tema. Sí, tenemos varias preguntas, bueno, y comentarios, ¿no? Una fue una, otra aportación de Luis Contreras cuando hablábamos de los símbolos. Luis nos sugiere utilizar el código ASCII, que todos los teclados lo tienen. Hay que presionar Alt y después de el Alt, el número, hay que conocer los números, pueden googlearlo y de esa forma saber qué símbolo tiene cada uno de los códigos ASCII, ¿no? Yo me acuerdo mucho cuando empezó y los teclados no tenían arroba y había que poner arroba para los correos, el Alt 64 creo que era el ASCII y de esa forma podías tú utilizar los caracteres, ¿no? Después, Fernando Cerón nos dice, cuando resaltas en negrillas una palabra o un texto, se puede entender que uno está enojado o que quieres ofender, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto? Eh, depende mucho del contexto. De hecho, lo que se entiende más como que uno está gritando o enojado es escribir en mayúsculas. Ahí sí tengan mucho cuidado. Sí recomiendo no escribir en mayúsculas porque es una comunicación como muy neurótica y muy histriónica. Ahí damos a entender totalmente que estamos gritando. Pero si el contexto habla tiene una comunicación relajada, por ejemplo, si estamos utilizando emojis sonrientes, etcétera, difícilmente podría ser. Y de hecho, si se trata de alguna promoción, si nosotros resaltamos con negritas, difícilmente podría malinterpretarse o interpretarse como que uno esté enojado. Esta pregunta es muy buena porque me hace enfatizarles en algo muy importante sobre la escritura y sobre las interpretaciones. Siempre todo tiene que ver con el contexto. La escritura no es un ente solitario
que da significado por sí misma. Da significado de acuerdo a todo lo que la rodea. Y ese todo es, sí, el medio en el que lo estamos utilizando, pero también la persona a la que lo estamos mandando, las circunstancias, las intenciones, todo tiene que ver con el contexto, nunca lo olvidemos. En ese sentido, las negritas, si están en un contexto de promociones, si están en un contexto de felicitación, difícilmente podría malinterpretarse. Muy bien. Incluso las mayúsculas, lo que les decía. Pero siempre tengan en cuenta eso, el contexto de la escritura. Bien, aquí un poquito relacionado con lo que comentabas, Luis Contreras nos pregunta que si hay algún portal en el que puedas consultar los orígenes etimológicos de las palabras. Sí, en el panhispánico de dudas tienen un menú en el que se puede consultar. Me voy a regresar un poquito para que veamos el panhispánico. Aquí está. Aquí también se puede consultar el origen de las palabras. Muy bien, muchas gracias. Y Graciela Salgado, entonces, cuando envías un mensaje por error y lo borras, ¿cómo se puede justificar o solucionar esta situación? Esa es una muy buena pregunta, porque los seres humanos somos seres muy extraños y siempre estamos viviendo de suposiciones y nuestra comunicación siempre está basada mucho en las entrelíneas, ¿no? Y las intenciones y el qué me quiso decir, etcétera. Entonces, a veces cuando nosotros borramos un mensaje, la otra persona puede estar pensando, ay, ¿por qué lo borró? Era algo malo, siempre en nuestra cabeza se va hacia eso, ¿no? Entonces, es una gran pregunta esta de cómo lo podemos borrar. Yo lo he solucionado de la siguiente manera. Cuando me equivoco de chat, decirlo, tal cual lo digo, discúlpame, me equivoqué de chat, espero que estés teniendo un gran día, no pasa nada. Cuando lo borro porque veo que di alguna información incorrecta, etcétera, también lo escribo, digo, discúlpame, ese mensaje, discúlpame, te envío el mensaje con la información adecuada. Pero siempre hay que comunicar algo. A veces los silencios comunican más y comunican erróneamente. Si nosotros no decimos nada, ya dejamos a la persona ahí haciéndose bolas e historias en la cabeza. Entonces, si borran un mensaje, sí digan el por qué. Tenía un pequeñito error, te mando la información correcta o me equivoqué de chat, discúlpame. A menos que ya sea una situación en la que dijimos algo que no queríamos y ya nos estábamos peleando y lo borramos, ahí sí ya está más complicado, ¿no? Pero cuando es algo técnico o relacionado con lo laboral, podemos hacerlo así. Pero mi recomendación siempre es sí decir algo, sí decir por qué lo borramos. Muy bien, gracias. No, David Murillo nos pregunta que qué opina respecto al uso de estas palabras o inclusivas, ¿no? Como todes y esas cosas. ¿Qué opinas tú? Esa es una muy buena pregunta. Eh, En realidad, el lenguaje inclusivo, estrictamente hablando, es aquel que muestra neutralidad. Vamos a poner un ejemplo. Personas es una palabra inclusiva. ¿Por qué? Pues porque no está haciendo énfasis en ningún género, en ninguna ideología ni nada, está incluyendo a todos. Personas es una palabra inclusiva. Eh, Personal de salud también es una expresión inclusiva, porque no está diciendo doctoras, doctores, médicos, médicas, ¿no? Sin embargo, estos ejemplos que les estoy poniendo están vistos desde una perspectiva muy académica, muy normativa, es decir, estas recomendaciones que les acabo de decir vienen de la Real Academia de la Lengua. Sin embargo, el fenómeno de eh, eh, todes, ¿qué más dicen? Bueno, esas terminaciones o que utilizan la X en lugar de o A, Los etcétera. arrobas, ¿no? También. Arrobas, exacto. Eso más bien es un fenómeno
social. No debemos olvidar que la lengua se transforma en función de cómo la utiliza su hablante. Muchas veces creemos que la Real Academia es la que dicta cómo tenemos que escribir, pero en realidad no es así. La Real Academia lo que hace es establecer ciertos lineamientos que nosotros, la gente que utilizamos el lenguaje, ya usamos de manera cotidiana. Entonces la academia dice, ok, eso lo vamos a escribir como una norma para que la sigan usando y se puedan entender. Porque si nosotros no siguiéramos ciertas normas y escribiéramos y habláramos como se nos diera la gana, no nos entenderíamos. La Real Academia ya escribió esas normas, nosotros las seguimos, pero como el lenguaje está vivo y se utiliza muchísimo, es normal que vaya cambiando. Entonces la academia dice, ay, a ver, esa norma ya no la está utilizando la mayoría ya la cambió, entonces eso quiere decir que ya es una nueva norma. Por eso, de repente la academia periódicamente incluye palabras al diccionario que nosotros consideramos muy populares. Incluso sale la gente sorprendida de cómo es posible que esa palabra esté en el diccionario, pero es porque la mayoría ya la está utilizando. Así es como funcionan las normas y el lenguaje. Ahora, regresando al tema, porque es importante tener eso en cuenta, el todes, nosotres y todo eso es un uso muy popular. De hecho, es un uso, ¿cómo decirlo? Como de empoderamiento de una ideología. Ahí esas personas están utilizando el lenguaje como una herramienta de identidad. No es que esté bien y no es que esté mal. Es un fenómeno sociológico que nos está hablando de algo mucho más profundo que simple sintaxis o simple ortografía. Nosotros no podríamos observar ese fenómeno desde la norma, por esto que les estoy platicando, sino lo tenemos que observar desde el fenómeno social en el que se está desprendiendo. En este sentido, recordemos lo que les acabo de mencionar, que la lengua parte de un contexto. Generalmente el contexto en el que se utiliza es en comunidades que comparten esa ideología o de gente que comparte esa ideología. Probablemente ustedes tengan algún conocido, contacto o persona cercana o no tan cercana que en sus redes sociales escribe todes. Yo he hablado con gente que se comunica así. Sin embargo, teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad bastante compleja y con realidades y opiniones muy distintas, hay que pensar en la otra persona que nos está leyendo. ¿A qué voy? Si yo tengo esa ideología, en mi opinión, esto sí ya es una opinión desde cómo yo vivo la lengua. Si yo tengo esa ideología y yo me comunico con todos nosotros, etcétera, pero me voy a comunicar ofreciéndole servicios a una persona de una generación mayor a mí, no le voy a escribir así porque me va a mandar bien lejos. Eso es una realidad, porque en ese contexto yo le estoy ofreciendo mis servicios. Esa persona no tiene por qué entender mi ideología y yo no tengo por qué iniciar con intentar convencerlo de nada. En ese contexto voy a hablar en un español mucho más neutro, voy a escribir en un español más tradicional. Eso es lo que yo opino sobre ese todes nosotres, que es un fenómeno social que es válido utilizarse en ciertos contextos porque tiene todo un fenómeno y una ideología de fondo, pero hay que ser muy críticos en cómo utilizamos la lengua. Espero haber respondido la... Muchas gracias. Tengo aquí un comentario de Beatriz González, que todo lo que comentas es oro molido. Muchas gracias, Betty, por tu Muchas gracias. comentario. Después, Laura García Mota, bueno, nos comentó, y aquí aprovechar,
sí puede ver de nuevo, seguramente ya no nos va a escuchar Laura, pero sí comentarles que normalmente nosotros al término de la sesión enviamos la presentación y también compartimos el video. Ahora lo haremos pues terminando las dos sesiones, aprovechando para invitarlos al próximo jueves, que también volveremos a tener con Karina con la segunda parte de esta sesión, ya con la idea de hacerlo un poquito menos teórica y más práctica. Entonces no se la pierdan. Aprovecho la interrupción para el anuncio, ¿no? Y bueno, Iván Fernando Frías nos pregunta por los arquetipos. Si te pudieras regresar muy rápidamente, por favor. Igual Juan Carlos García. Que Los si puedo. primeros dos, sí. Los primeros dos. Ok, muy bien. Sí, claro. El inocente son las marcas que transmiten felicidad, inocencia y remiten un poquito a la infancia, que no necesariamente es para niños. Los adultos también pueden remitir a la infancia. Decíamos que marcas como Danonino utilizan mucho esto, Disney. Disney es una marca que abarca todas las edades, es un gran ejemplo. Bueno, Disney es muy complejo, también tiene mucha fantasía y tiene mucho de creador. El hombre corriente son marcas que le dan importancia a la vida cotidiana. Su principal objetivo es comunicarse de manera muy sencilla. Y aquí tengo un ejemplo para el hombre corriente. Ustedes recordarán esta publicidad de Trivago, en la que hay un hombre sentado en su sala y está viendo a dónde se va a ir de viaje, pero en realidad nosotros podríamos pensar que Trivago es un forajido porque trata temas de viajes, pero no, su comunicación está desde el hombre corriente porque muestra a una persona desde su vida diaria buscando a dónde se va a ir de vacaciones. Hay otra publicidad que vi hace poco de algo que se llama Compara en Casa, creo que también es de viajes. Y justo muestran a esta familia hecha un caos con sus hijos en el rush del día a día y de repente se sientan y la esposa le muestra a él que ya está comprando boletos para irse de vacaciones. Igual es un tema que podríamos pensar que es de forajido por lo de explorar y las vacaciones, pero lo abordan desde la vida cotidiana, que es el hombre corriente. Muy bien, gracias. Luego, Guillermo Miranda nos dice, ¿los arquetipos tienen alguna relación con los sombreros para pensar? No, los sombreros para pensar es más bien otro ejercicio de creatividad. Más bien tienen que ver con lineamientos de comunicación, son una base que nos va a decir qué tipo de mensajes o qué intenciones vamos a dar eh, a entender. Los sombreros son más bien un ejercicio creativo, pero como ya vimos, los arquetipos también pueden ser un buen ejercicio creativo, como en esto, que de hecho eso es lo que vamos a hacer en la siguiente sesión. Bien, gracias, Karina. Después, Emma Lugarda nos hace una pregunta, bueno, al menos a mí me parece interesante, tal vez igual por el tema de edad y de brecha generacional. Nos pregunta Emma, dice, ¿cómo escribir a los jóvenes no como en la vieja escuela? Ah, perfecto, muy bien, justo ese es nuestro próximo tema. Ah, mira. Vamos a ver, ¿a qué me refiero con la escritura de la vieja escuela? Eh, Nosotros solíamos escribir de una manera muy formal, y es que los medios de escritura eran más limitados que ahora. Si acaso había el correo electrónico, todo era más por llamadas, no había mensajería instantánea, mucho menos redes sociales. Vamos a ver un ejemplito de la escritura de la vieja escuela. Buenas tardes, licenciado Bustamante. Por medio de la presente, le informo que estoy al pendiente de cualquier duda que pueda tener en relación con la propuesta que le hice llegar el miércoles pasado.
Sin más por el momento, estoy al tanto de sus comentarios. Antes se utilizaban mucho estas fórmulas como por medio de la presente, sin más por el momento, y es una comunicación muy fría, en realidad es muy lejana. Pero yo lo atribuyo a que la gente no tenía la necesidad de generar cercanía en la escritura porque tenían cercanía en la llamada telefónica. Actualmente ya casi no hablamos por teléfono. Es más fácil, creo, hacer una videollamada que hablar por teléfono. Por alguna razón, a la gente de menor edad, de las nuevas generaciones, les provoca cierta ansiedad de escuchar una voz y no ver una cara. Lo he visto. Entonces, como ya ha ido cambiando nuestra forma de comunicarnos, como cada vez es más por escrito, y ya no tenemos esta referencia de los tonos, cómo me está hablando esta persona, se oye enojada o se oye amable, como ya no tenemos eso, ahora debemos transmitirlo más en la escritura cada vez. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esto es algo que ya les había comentado un poquito en las primeras diapositivas, que se trata de humanizar la escritura. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a como si estuviéramos teniendo una conversación. Vamos a leer un ejemplo. Buena tarde, licenciado Bustamante. Espero que su semana esté yendo de maravilla. El miércoles le envié una propuesta por correo electrónico. ¿Ha tenido oportunidad de revisarla? De ser así, por favor no dude en comunicarme cualquier duda o aclaración. Estoy disponible por correo o por WhatsApp. Que tenga un gran fin de semana. Si se dan cuenta, a pesar de que parece más como que estoy platicando y lo que nos da ese tonito conversacional mucho son las preguntas. Siempre estar haciendo preguntas nos da esa noción de conversación. ¿Por qué? Pues simplemente piensen cuando están platicando con alguien, le dicen, ay, ¿verdad que sí? Ay, ¿a ti también te ha pasado? O sea, tenemos esa pregunta que es como un gatillo para decirle a la otra persona, ahora te toca a ti. Si se dan cuenta, a pesar de que tenemos esta escritura más conversacional, en realidad no pierde su formalidad. Vamos a comparar. Aquí no tenemos ninguna frase, ningún elemento que nos dé pie a entender esto como una conversación. Aquí sí, la pregunta, esta preguntita es lo principal. Este cierre, que tenga un gran fin de semana, es mucho más cercano, nos genera más cercanía, mucho más empatía, que un sin más por el momento. Sin más por el momento ya casi ni dice nada, ¿no? Ya es una frase hecha. También decir esto, estoy disponible por correo o por WhatsApp. Le estamos dando la posibilidad a la persona de comunicarse por donde mejor le parezca. Acá no lo hacíamos, pues porque como decíamos antes, no teníamos tantas posibilidades de comunicación, ¿no? A esto me refiero con ya no escribir con frases de la vieja escuela. Ahora ustedes a partir de hoy hagan el ejercicio de cuando estén escribiendo un mensaje, un WhatsApp, intenten encontrar este tipo de frases por medio de la presente, sin más por el momento, en relación con la propuesta que le hice llegar. Intenten identificarlas, identifíquenlas y luego intenten darle este giro, un giro más conversacional. ¿Cómo le estaría hablando a esta persona si la tuviera de frente? ¿Qué tipo de preguntas le puedo hacer para generar mayor cercanía y una escritura más humanizada? Y este es un muy buen ejercicio. Intenten cerrar sus correos o sus WhatsApps con una frase mucho más fresca. Que tenga un gran fin de semana, disfrute su viernes. Aventúrense un poquito a salirse de las frases hechas.
es un muy buen camino para iniciar en la escritura conversacional. Gracias, Karina. Bueno, aquí Marion Kervel nos pregunta que dónde podemos ver la repetición. Nosotros lo que hacemos es en el correo de registro que hicieron para esta sesión, ahí les pedimos, bueno, en el proceso de registro les pedimos su correo, su dirección de correo electrónico. A esa dirección de correo electrónico les contestamos y les enviamos dos cosas. Normalmente es la presentación o el material de la sesión y una liga a nuestro canal de YouTube, en donde vamos a subir, nos tardamos un par de días, subiremos esta presentación y la del próximo jueves. Ahí en nuestro canal tenemos además también aprovechar para comentarles muchas capacitaciones, muchos temas diferentes de desarrollo y de productos para agentes de seguros. Y Karina, aprovechando, Evelyn Ávila, hacen también una pregunta en este sentido interesante. Dice, hablar de tú a tú es adecuado. Ejemplo, hola Antonio, buenas tardes, ¿cómo está? O hola Antonio, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu recomendación? Esa también es una muy buena pregunta. E insisto que tiene que ver con nuestra sensibilidad de cómo hablarle a la gente. Por ejemplo, si yo tengo un cliente que es más o menos de mi edad, le hablo de tú, no tengo ningún problema. Si tengo un cliente mucho mayor que yo, a veces también la verdad me aventuro a hablarle de tú. Pero ¿saben por qué? Porque mi profesión, el contexto en el que yo estoy, que es de escritura, de creatividad, etcétera, me lo permite. Es como que también algo que el cliente espera cierta frescura, espera cierta disrupción, y aunque sea una cosa muy básica, hablarle de tú a alguien mayor, pues puede llegar a ser un poco disruptivo, obviamente con mucho respeto. Justo lo hago así como lo pone en el ejemplo. Buenas tardes, Antonio, ¿cómo estás? Eh, Espero que hayas tenido un gran fin de semana, siempre con mucho respeto. El tú y el usted a veces ya no es tanto sinónimo de respeto en la actualidad, pero sigamos contextualizando. Si vamos a hablar con una persona mayor sobre temas de seguridad, de finanzas, ahí sí recomiendo hablar de usted. Si es un cliente o un prospecto más joven, sin problema podemos hablar de tú. Pero recuerden que depende mucho de los temas de los que estamos hablando. Si son temas de futuro, de finanzas, etcétera, sí recomiendo que utilicemos usted para gente mayor, a menos que ya el cliente diga, ay, no me hables de usted, háblame de tú, porque también luego se ofenden, entonces luego ya no sabemos por dónde, pero siempre tengan en cuenta el contexto. Aquí, bueno, Salvador Medina nos hace que se puede hacer la pregunta, ¿te puedo hablar de tú? Claro, ¿Aplica? sí, por supuesto, esa es una muy buena solución. Preguntarle al cliente cómo se siente más cómodo hablarle. A veces también ya con el tiempo, uno ya empieza a tutear a los clientes, ¿no? Sobre todo si se trabaja de una manera muy común, muy cercana, perdón, y muy con mucha continuidad, ya les podemos empezar a hablar de tú, pero eso también es una muy buen camino, sí. Muchas gracias por esa aportación. Gracias, Karina. Luego, Iván Reynoso comenta que qué buenas herramientas nos estás dando. Lo que dices de escribir en mayúsculas, de no tolerar enojo. Y nos pregunta que si hay alguna plática como esta que pueda tomar su personal. Nos gustaría mucho que la escucharan. Bueno, aquí, Iván, como les comentaba, vas a recibir por correo esta charla, puedes revisarla, pero también, Karina, tal vez preguntarte si nos vas a dejar tus redes sociales, ya para si alguien quiere contactarte de manera particular y, por ejemplo, aquí como Iván, pedirte una charla para su equipo de trabajo, ¿dónde te podemos localizar? Claro que sí, estoy en Instagram y TikTok, también en Facebook, pero la verdad es que ya me he enfocado más en Instagram y TikTok como Zabaleta Copywriting, así como lo ven en la pantalla del lado superior derecho, @Zabaleta Copywriting, ahí me pueden seguir. De hecho, voy a estar dando
recomendaciones sobre escritura, sobre redes sociales. Les va a gustar mucho el contenido, por allá los espero. Todos los miércoles tenemos unos lives con temas específicos de escritura, de marketing digital. Entonces me va a dar mucho gusto verlos por allá. Entonces, en Instagram principalmente. Sí, Instagram y TikTok. Bien, gracias. Bueno, aquí en relación a lo que hablábamos, Jonathan Duarte, por ejemplo, nos dice, según yo, la Real Academia no reconoce eso de todo eso con X y esas cosas. Y Angie Procuna comenta que ella en particular, cuando en algún texto utilizan la arroba en lugar de vocales como compañeros con arroba alumnos, igual le parece algo molesto, ¿no? Y que, bueno, pues este mismo sentimiento definitivamente pues se puede reflejar en nuestros clientes al momento de enviarles algún texto, ¿no? O algún Claro, comunicado. sí, totalmente, sí. El TODES no está reconocido por la Real Academia, por lo que les comentaba, que es un fenómeno social. Y sí, definitivamente cuando estamos hablando en un contexto formal, no hay que utilizarlo. Si alguien tiene la necesidad de seguirlo usando, bueno, ya será cuestión de ellos, pero yo les recomiendo que en un contexto formal utilicen este español normado o más neutral del que hemos estado hablando. De hecho, si ustedes se llegan a encontrar a alguien con esta perspectiva de género, hay guías en Internet y de hecho de muy fácil acceso sobre lenguaje inclusivo. Las pueden consultar, que no tiene nada que ver con todos, tiene que ver con lo que decíamos de personas, personal de salud y todo eso. Las pueden consultar también. Muy bien, muchísimas gracias. Y en este sentido, Angie Procuna nos pregunta, dice, ¿es correcto al escribir, hacer la distinción de género, por ejemplo, niños y niñas, en lugar de niños compañeros y compañeras, en lugar de nada más compañeros? Que esa puede ser otra alternativa, ¿no? Claro, eso puede ser otra alternativa también. Ahora también depende de en qué medio estamos hablando. Esto de niños y niñas, compañeros y compañeras, que de hecho empezó mucho con el presidente Fox, eh, tiene más que ver con contextos políticos en los que puede tener mucho interés destacar que hay hombres y mujeres, o ciertos contextos profesionistas también. Fíjense, la palabra presidente hasta hace poco tiempo derivó también en presidenta. Antes la Real Academia decía, no, que se utilice presidente para hombre y mujer. Pero cuando empezó a haber mujeres, más mujeres en este cargo, la academia dijo, ya es importante visibilizar que hay presidentas. Entonces también depende del contexto. Si es un contexto académico o educativo, científico, en el que sí es importante destacar que hay mujeres, ahí sí yo recomiendo mucho utilizar doctores y doctoras, científicos y científicas, pero si no es el caso, podemos seguir utilizando este español neutro. Muy bien. Y bueno, Román Miranda nos comenta que efectivamente que es oro molido y bueno, ya tienes un fan, que él te sigue en Instagram, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, nos preguntan de la presentación, comentarles, al correo en el que se registraron, ahí van a recibir la presentación y este video, ¿no? Bueno, si gustas continuar, Karina, que ya Ok. también te interrumpí mucho de noticias, No, ¿sí? está muy bien, está muy bien. La verdad es que estas participaciones también enriquecen muchísimo lo que estamos platicando. Muchas gracias a todos también por sus comentarios, sus preguntas. Vamos a continuar. Ahora sí, ya estuvimos hablando mucho de mucha abstracción y de mucha teoría. Ya vamos a ir aterrizando todo esto a, a contextos que nos pueden ser muy útiles en la vida diaria. ¿Cómo lo vamos a aprovechar para un speech de ventas? Todo esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Seguramente todos ustedes ya tienen por ahí armado algún speech que les ha llegado a funcionar, pero la idea de este webinar es que lo puedan enriquecer con todo lo que hemos visto. Que tomen sus arquetipos, que humanicen su escritura. Y ahora vamos a revisar
algunos puntos que sí debe tener un speech de ventas. Ideas claras. Para esto de las ideas claras, van a echar mano de su ruta del mensaje. Acuérdense. Interacción. Pensar en no bombardear con información o con datos, etc. Hay que también tener una conversación con los clientes. Hoy más que nunca la gente quiere conversar, la gente no quiere que le estén bombardeando de información y de cosas, quiere conversar. Generar curiosidad, muy importante todo el tiempo mantener la atención de las personas puestas en lo que estamos diciendo. También hay que demostrar que nosotros sabemos. Esto lo podemos hacer justo dando datos duros, información, etcétera. Pero también funciona decir, en mi experiencia, me ha sucedido que algunas objeciones que he tenido, este tipo de palabras dejan ver que nosotros tenemos conocimiento y no nos muestran como alguien petulante. Funcionan de una manera muy natural. Ahora, ¿qué recursos puedo utilizar? Preguntas. Preguntas como las que veíamos en el otro ejemplo. Me voy a regresar tantito. En este, ¿has tenido oportunidad de revisarla? Hay que hacer preguntas constantemente conforme estamos dando un speech para que no parezca artículo de Wikipedia que nos aprendimos de memoria. Siempre hay que estar haciendo preguntas. Hay que intentar empatizar con la otra persona. Este tipo de preguntas como ¿te ha pasado? O ¿tú también piensas lo mismo? Este tipo de formulaciones nos permiten generar muchísima empatía con la gente. Yo les recomiendo mucho utilizarlas. Rimas. Por ahí recomiendan que utilicemos ciertas rimas en nuestros speech de ventas. Yo no estoy tan segura de esto, se los comparto como una posibilidad, pero hay que tener cuidado porque si no puede llegar a sonar muy infantil. Hay que tener cuidado con eso. Probablemente en ciertas ocasiones en las que nosotros queramos compartir algo medio gracioso, ahí sí podemos, pero hay que hacerlo con cuidado. Comparaciones. Siempre nos ayuda mucho hablarle a la gente de algo de lo que conoce. Es decir, comparar esta información que le estamos dando nueva con algo que ya conoce, con algo que le hace sentido de su día a día, de su vida diaria. Palabras clave, muy importante. ¿Qué palabras le van a hacer sentido? ¿Qué palabras le van a disparar curiosidad o más interés? Y esto de los datos duros y estadísticas siempre funciona. Siempre funciona darle información concreta a la gente. Vamos a ver un pequeñito ejemplo. No utilicé todos los recursos porque justo eso, no los tienen que utilizar todos, pueden ir echando mano de algunos. Vamos a ver. Solo 7% de los mexicanos tiene seguro médico. Es decir, 3.8 millones de los 120 millones de personas que nacimos en México. ¿Cómo hablar de seguridad financiera si no cuidamos lo más valioso que tenemos, nuestra salud? ¿Verdad que este dato es preocupante? Si quieres salir de esta estadística, yo puedo ayudarte a lograrlo con una estrategia financiera exclusiva para ti. Entonces tenemos esto. Le hablamos de datos y es una cifra impactante. Luego generamos aquí una pregunta que a las personas les provocan esta reacción de, pues sí, tiene razón, ¿no? Ustedes tienen que buscar ese tipo de preguntas que generen tiene razón, muy importante todo el tiempo. Y luego esta otra preguntita que nos ayuda a generar empatía. ¿Verdad que es importante? ¿Verdad que ya lo viste y a ti también te impactó? Y la gente ahí termina de decir, no, pues sí. Y después les damos la solución. Si quieres salir de esta estadística, yo puedo ayudarte a lograrlo con una estrategia financiera exclusiva para ti. Muy bien.
Vamos a continuar con un tema del que ya estuvimos hablando un poquito, pero vamos a profundizarlo más. ¿Cómo vamos a dar seguimiento? ¿Cómo vamos a nutrir nuestra escritura en WhatsApp? Recuerden siempre humanizarlo, como ya lo estuvimos viendo. Eliminen esas frases hechas, esas frases cliché. Intenten pensar que están teniendo una conversación. Hablar en positivo. ¿Qué quiero decir con esto? Intenten evitar palabras que generen estrés o nociones negativas como problema, error. Aunque haya habido un error, intenten comunicarlo en términos de solución, por ejemplo. A esto me refiero con escribir en positivo. Esta práctica, se las digo porque a mí me lo hacen a cada rato y creo que es una práctica pésima para WhatsApp cuando hablamos de ambiente laboral y negocios, etc. De repente por ahí tengo un colaborador que me escribe, hola Karina, ¿cómo estás? Y ya le contesto, hola, bien, ¿y tú? Y como 2 horas después me vuelve a contestar, ay, bien. Y se espera hasta que le pregunta, bueno, ajá, ¿en qué te puedo ayudar? Y luego otras 2 horas en lo que abre su correo, su WhatsApp y ve mi mensaje. Entonces, de verdad, desde que me escribió a las 9 de la mañana hasta que me dice que quiere, han llegado a pasar 6 horas. Se los juro que ha sucedido. Y he visto que diferentes personas hacen eso. Recuerden que sí lo pueden hacer con sus allegados, sus amigos. Hola, ¿cómo estás? Y voy a esperar a que me conteste, pero nosotros debemos ser muy eficientes en nuestra manera de comunicar. Entonces, pongan su saludo y el meollo del asunto, como decían las abuelitas, en el mismo texto. Hola, ¿cómo estás? Te escribo para y ya, directo. No hagan eso de escribir y esperar a que les contesten. De verdad, es una práctica muy poco eficiente para WhatsApp y que puede salirnos cara también en cuanto a tener acercamiento con prospectos. Emojis, de lo que preguntaban hace rato. No le tengan miedo a los emojis. No se van a ver informales. De hecho, son grandes aliados. ¿Por qué? Porque si vamos a escribir un textito largo, y recuerden lo que decíamos, largo, máximo el largo de la pantalla, lo podemos usar como guía visual para que a la gente no le parezca, ay, este texto horrible, pero bueno, ya tiene emojis, como que eso aligera un poco las cosas. Y también humanizan la escritura, nos ayudan a generar más empatía. Recuerden que ya no tenemos esta inflexión en la voz para comunicarnos, ahora tenemos los emojis. ¿Cuáles sí recomiendo utilizar? Todas las sonrisas. Las sonrisas siempre son bienvenidas. Puse aquí estas 4 nada más, pero creo que hay otro tipo de sonrisitas que pueden funcionarnos muy bien. Las personas, sobre todo esta personita que está así levantando la mano como saludando, yo también la he interpretado como que está lista para todo, ¿no? Como de una persona con mucha iniciativa. Números, también números pueden utilizarlos. Si quieren resaltar alguna cantidad por alguna razón que sea importante para su mensaje, utilicen los números. Estas palomitas, esas palomitas también súper recomendadas. Cuando estén enlistando algunos beneficios, por ejemplo, este 100, yo lo he llegado a interpretar como que está padrísimo, que todo va muy bien. También utilicen. Podemos utilizar coches, casas, edificios, artículos de oficina también, pues móviles, computadoras. Por ejemplo, si le van a decir a alguien que si están proponiendo una videollamada, pues pongan una computadora, un celular, ¿no? Las manitas también las podemos utilizar, esta de todo muy bien. La de las manitas abiertas, yo la interpreto también como que todo va muy bien, excelente. Los aplausos también, si se dan cuenta, todo esto es un discurso pues bastante formal, no estamos utilizando ninguna
porque sí hay obscenidades en los emojis o cosas que se puedan malinterpretar. Simplemente lo estamos usando para resaltar el mensaje y humanizarlo un poquito más. Vamos a ver este ejemplo. Hola Raúl, y miren, aquí está este. ¿Cómo te va hoy? Te escribo para confirmar nuestra llamada de hoy a las 5 p.m. Recuerda tener lista la siguiente información. Gastos mensuales, ingresos mensuales, número de dependientes, meta de ahorro mensual. Nos vemos más tarde para comenzar a planear un mejor futuro financiero para ti y tu familia. Y si se dan cuenta, tampoco abusé de los emojis, solamente usé estos. Ok, aquí terminamos el tema de WhatsApp. Vamos rápidamente a ver esto de las redes sociales. ¿Cómo elegir la mejor para mí? Si ustedes ya están pensando en incursionar en redes sociales, lo principal es determinar quién es tu público objetivo, a quién te quieres dirigir, personas de qué rango de edad, sobre todo, y qué red social utiliza más. Por ejemplo, Facebook ya lo utilizan personas de entre 35 o 40 en adelante. Instagram ya es para un público más joven. Y TikTok en realidad es muy diverso. Yo he encontrado mucha gente más grande utilizando TikTok porque se divierten muchísimo. Entonces, TikTok es muy diverso. Igual LinkedIn. En LinkedIn hay personas de todas las edades, pero LinkedIn es una plataforma profesional totalmente. Ahí hablamos de perfiles profesionales. Ahora, también una recomendación. Actualmente, tener un alcance importante en Facebook ya es muy complicado. Facebook ya se está convirtiendo más bien en una plataforma de, ¿cómo decirlo?, de publicidad pagada. Ya es muy difícil que alguien orgánicamente pueda tener seguidores. Mi recomendación definitivamente sí es apostarle a Instagram, TikTok y LinkedIn. Ahora, también deben tener en cuenta qué tanto están dispuestos a dedicarle a la red social. Tengan en cuenta que simplemente deben generar esto, una estrategia de contenidos con objetivos claros. Tienen que generar sus ideas, escribir sus textos, hacer diseños, videos también, crear stories, responder mensajes y comentarios. En este sentido, una sola red social nos puede demandar bastante. Mi recomendación es que empiecen con una solita. De verdad, con eso van a tener más que suficiente. Ahora, sí, ya abrí mi perfil y todo, pero ¿de qué temas voy a hablar? Lo que yo he visto, que he asesorado a algunas personas justo del ámbito de seguros. Ellos más bien hemos dedicado las líneas de comunicación hacia las finanzas personales, hablando sobre gastos hormiga. A la gente le encantan esos temas, le encanta cómo puedo hacer rendir más mi dinero. Presupuestos, control de ingresos, pago de deudas, instrumentos de inversión, metas financieras y estilo de vida. Eso también le fascina a la gente. A la gente le fascina ver mensajes sobre cómo puedo alcanzar mis sueños. A la gente le encanta leer eso. Eso no quiere decir que les vamos a dar información errónea o demasiado inflada o irreal. No, simplemente vamos a hablarles sobre esos temas. Y justo esto, mensajes aspiracionales e inspiracionales. Puedes cumplir lo que quieras, empieza a creer en ti. Y todo este contexto ya nos va a ayudar a hablar sobre los instrumentos que ustedes manejan. Nunca hay que hablar de ellos así, de frente, de lleno, como primera opción. Siempre hay que meterlos en este contexto. Lo que les decía, empieza con una sola plataforma. Y listo, ya dimos
ya cubrimos todos los temas para esta sesión, justo a tiempo, por si hay algún otro comentario o pregunta. Pues sí, tenemos muchas preguntas, pero bueno, efectivamente ya prácticamente son las 11. Tal vez una última pregunta de Luis Contreras. Nos dice, mira, dice, las palabras, sea cualquier palabra en otro idioma, ¿se deben pronunciar en español tal como literalmente se leen o se deben de pronunciar en el idioma de origen? Ah, qué buena pregunta. Cuando nosotros estamos leyendo un texto en voz alta en español, sí se puede pronunciar la palabra como está escrita. Por ejemplo, estamos leyendo algo en español y de repente nos encontramos con la palabra en inglés girl, sí podríamos pronunciarla hero. Está un poco extraño, pero sí es permitido leerla como está escrita. Muy bien, muchísimas gracias, Karina. Bueno, pues ya prácticamente son las 11 de la mañana. Pues creo que es momento de terminar la sesión de hoy. Gracias de nueva cuenta, muy interesante y muy ilustrativo todo lo que nos ha estado comentando. Y bueno, para todos nuestros asistentes, decirles que los esperamos de nueva cuenta el próximo jueves a las 9 de la mañana. Como ya lo anticipamos, Karina y yo, la intención de esta siguiente sesión es hacer un poquitín más práctico todo esto, lo que hemos estado comentando durante la sesión de hoy con Karina. Nos quedan muchas preguntas, vamos a tratar de retomar algunas para el arranque de la sesión del próximo jueves. Sí, muy bien, justo era lo que iba a proponer, las podríamos responder al inicio del jueves. Pues sí, y recordarles a todos, les vamos a estar enviando la presentación y el video al correo con el cual realizaron su registro. Si no hicieron el registro, pueden hacerlo para la sesión del próximo jueves y ahí vamos a tomar, podemos tomar de ahí de este registro para la segunda sesión sus correos. De todos modos, quienes nos los han estado enviando, igual hemos estado tomando nota, ¿no? Pues gracias y como nos recomienda aquí Karina, que tengan un extraordinario martes y resto de la semana. Muchas gracias a todos. Cuídense Recuerden mucho. leer y aplicar lo que vimos hoy. Gracias, hasta luego. Hasta luego.